Muy buenas tardes, estimados hermanos de Comunidad Cristiana de Santidad. Nuevamente en esta tarde es un gozo poder comunicarme a través de ustedes, a través de estas ondas, de estos medios electrónicos como lo que es el Internet. Si escuchan una música de fondo, pues de ahí solicito desde ya una disculpa, pues el vecino hoy amaneció bastante alegre con su música, pero esperemos en Dios que todo se escuche de la mejor forma. Hoy quisiera comenzar una serie de sermones en el cual vamos a hacer uso del libro del profeta Isaías, uno de los profetas clásicos más connotados dentro del canon bíblico. Sirvió generalmente en Judá durante los reinados de cuatro reyes, ¿verdad? De Judá obviamente Usías, que es cuando comienza prácticamente su capítulo 6, donde nos habla sobre el verdadero arrepentimiento, o más bien nos habla del llamamiento de Isaías, donde a este rey se le llamó Azarías en Segunda de Reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Desde los años 739 hasta el año 686. Evidentemente vendía de una familia de rango sacerdotal y de bastante influencia, pues la misma historia parabíblica nos relata que era primo del mismo rey Usías. Así que vamos a comenzar esta serie de sermones y el día de hoy nos toca sobre cómo escoger el camino, el mejor camino, según nos está planteando este profeta inspirado por el Espíritu Santo. Y para eso vamos a hacer uso del libro de Isaías, capítulo 1, del verso 18 al verso 20. Repito, Isaías capítulo 1, del verso 18 al verso 20. Dice la santa palabra del Señor de la siguiente forma. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se harán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Le invito a que podamos tener una palabra de oración entonces en esta tarde ya y agradeciendo al Padre siempre por su bondad y por su misericordia, porque si por algo estamos en este lugar es porque Dios ha sido misericordioso y bueno. Y oramos y le decimos, eterno Dios y Padre eterno, en este tiempo agradecemos, Padre bendito, por el día que nos ha regalado, agradecemos por este sábado más de adoración, gracias por esas alabanzas que nos ha permitido compartir, porque a través de ellas también adoramos y bendecimos su santo nombre. Grande sea Señor por las ofrendas y los diezmos que hoy nuestro corazón se dispondrá a darle, Señor, porque es a través de eso que también su obra se sostiene, para gloria y honra de su nombre. Señor, en el nombre de Jesús, pues, en este tiempo, ¿qué podemos decir, Padre Celestial? Más que queremos estar, Señor, en contacto con usted a través de su santa palabra, y que nos indique, Señor, cómo tomar el verdadero camino y cómo saber tomar las mejores decisiones, porque muchas veces divagamos en eso. Así que nos ponemos delante de su presencia, transparentes, Padre Celestial, rogando que sea usted quien perdone nuestros pecados y quien nos ayude a superar cada lucha que día a día tenemos. Señor, no queremos otra cosa más que orar y bendecir su santo nombre, y por eso le rogamos en este tiempo que sea usted nuestra ayuda, nuestro bastón, Padre Celestial, para poder apoyarnos. En el nombre de Jesús pedimos todas las cosas, rogando siempre una especial bendición para Comunidad Cristiana de Santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, mis estimados hermanos, iniciamos entonces escogiendo el mejor camino, basado entonces en la historia del profeta Isaías. En el texto que nosotros anteriormente leíamos, donde el Señor le está invitando al pueblo a través de este profeta a que es tiempo de que se pongan a cuenta, a que es tiempo en el cual Él quiere bendecir a la nación de Israel, ya que la nación de Israel se había apartado no desde la perspectiva religiosa, porque el sacrificio se seguía dando, todas las cosas seguían vigentes, ¿verdad? Los sacrificios en el templo. Sin embargo, el pueblo se había apartado porque estaba ahora en pos de la injusticia, en pos de la maldad. No existía justicia con su prójimo, y es por eso básicamente que Dios viene y los lleva cautivos más adelante a Babilonia, que era el imperio en ese momento. Leí una historia interesante por ahí, de una estadística. Dice que el 22 de julio de 2009, una encuesta pasada en México reveló que el 30% de las personas aceptaban que se habían equivocado al estudiar su carrera universitaria, y que el 36% de ellos no se sentía satisfecho con el trabajo que tenían, arrepintiéndose del camino que hace años habían decidido tomar. Y si estuviera en sus manos, volverían a comenzar.
Como estas personas, mis estimados hermanos, que nosotros estamos viendo el día de hoy, muchas veces nos pasa, seguramente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Lamentamos las decisiones que hemos tomado en el pasado, deseando volver a comenzar, pero para muchos seguramente ya es demasiado tarde. De igual forma, la vida nos ofrece dos caminos que nosotros podemos tomar. Uno lleva una vida de placeres a una vida de pecados y que termina definitivamente en el fracaso y por ende en la perdición y condenación eterna. Y otro que conduce a la vida eterna. En los versículos anteriores, Dios entonces nos hace la invitación a que nosotros podamos seguir el mejor camino, como seguramente lo hizo en el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel en ese momento, cuando aquellos se habían equivocado, no solamente por el elemento de idolatría, pero no de idolatría necesariamente en este caso con dioses ajenos, sino en idolatría hacia ellos mismos, idolatría hacia su cultura, idolatría a lo que ellos representaban, idolatría al culto mismo, idolatría a la religiosidad, sin embargo, sin tener un verdadero corazón convertido y con arrepentimiento. Hoy a través de esto, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice que necesitamos de verdad, de todo corazón, convertirnos al Señor. Necesitamos definitivamente tener ese encuentro y ese arrepentimiento, tomar el verdadero camino de la salvación. Así que en primera instancia, yo quisiera compartirles a ustedes que la invitación de Dios es a que escojamos el mejor camino. Dios siempre nos está invitando y nos está llamando a lo mejor. Sin embargo, en el quehacer o en el andar de la vida, nosotros queremos tomar nuestro propio camino. En el quehacer y en andar de la vida queremos hacer lo que a nuestros ojos es lo mejor o para nosotros es lo más correcto y lamentablemente equivocándonos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Dice entonces la palabra del Señor, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aquí encontramos la invitación de Dios para el hombre a reflexionar acerca del camino que definitivamente ha tomado, a que considere sus consecuencias y se ponga cuentas con él antes de que sea demasiado tarde, para que en este tiempo Israel más bien se encontraba perdido en sus pecados, a pesar de que desde tiempos antiguos el Señor los había invitado a elegir la senda que los conduciría a la vida o a una vida de bendición, y tal como leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nuevamente el Señor nos está invitando, tenemos el camino, es el camino de que definitivamente yo voy a seguir mis propios deseos, que no necesariamente son deseos como muchas veces nosotros lo vemos de la perspectiva pecaminosa, de algún pecado sexual, algún pecado moral, sino los deseos, por ejemplo, del chisme, los deseos de nuestras malas actitudes, los deseos de las cosas que sabemos que no convienen y que no nos está conduciendo a tener una vida realmente de santidad delante del Señor. Pero por otro lado está el otro camino, que si nosotros lo andamos caminado o tomado de la mano con nuestro Señor Jesucristo, definitivamente vamos a tener muchos y mejores resultados. Dice entonces aquí, de igual forma, Dios ha puesto a disposición de los hombres el camino que conduce a la vida eterna y el camino que también conduce a la condenación eterna. Sin embargo, nuestra tendencia como seres humanos lamentablemente siempre es escoger el mal. Y totalmente somos incapaces de valorar la herencia espiritual que el Señor nos está ofreciendo. El mismo profeta Isaías, de manera sarcástica, ilustra la incapacidad del hombre de responder a la invitación divina, en contraste con la obediencia del ser humano, con la de los animales. Es interesante cómo el profeta Isaías hace aquí una analogía bastante interesante sobre el comportamiento del hombre y el comportamiento de los animales. Isaías siempre 1, el verso 3 al verso 4, dice la santa palabra del Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. El Nuevo Testamento también nos declara la incapacidad del hombre para escoger lo bueno y la tendencia hacia el mal. En Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Aquí entonces nos está planteando los caminos que el Señor ha puesto, pero también la mayor parte, las decisiones que nosotros como seres humanos tenemos. Y eso no nos desliga el hecho de que seamos, incluso que pertenezcamos a una iglesia, porque muchas veces, aunque suceda así, seguimos tomando el mal camino con el proceder que nosotros tenemos. El segundo elemento que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde es que el primer paso para escoger el buen camino. Primero hablamos sobre que nosotros como seres humanos lamentablemente, ¿verdad? Escogemos el mal camino, pero Dios nos da la invitación o nos hace una invitación a escoger el mejor camino. Pero en este segundo punto está el primer paso para escoger el buen camino, siempre basado en el libro de Isaías, y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El primer paso para escoger el camino que nos conduce a la vida eterna es el verdadero arrepentimiento a nuestros pecados. Cuando hemos pecado, cuando hemos hecho algo mal, ¿de verdad nos arrepentimos? Cuando tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Cuando nos toca perdonar, perdonamos, y perdonamos de verdad, olvidando lo que ha pasado. O seguimos siempre con la misma actitud pendenciera que muchas veces nos ata y deja ver en nosotros que todavía hace falta ese verdadero arrepentimiento. El primer paso para poder encontrar el camino correcto, mis estimados hermanos, según nos lo relata el libro del profeta Isaías, es el verdadero arrepentimiento. El texto de Isaías es claro al decir que no hay pecado, por terrible que sea, que el Señor no pueda perdonar, aun cuando sean negros o rojos o blancos, como muchas veces nosotros los tipificamos. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por medio de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser borrados. Lo único que necesitamos hacer, como dice Colosenses 1:14, es definitivamente creer. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados. Necesitamos entonces creer y entender que solamente en Cristo podemos encontrar el camino correcto, que Dios ha puesto delante de nosotros realmente la bendición y la maldición, y nos pone como testigos el sol mismo, nos pone como testigos el cielo, nos pone como testigos la tierra, la creación misma, de que el Señor está interesado en que nosotros andemos por el camino del bien y la verdad. Lamentablemente, como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, nosotros como seres humanos somos peores que ese asno con el cual el Señor hace una analogía en el libro del profeta Isaías. No queremos conocerle, queremos seguir nuestros propios caminos, nos empecinamos en nuestras propias decisiones. Esos somos los seres humanos, y no bastándonos con esto, no solamente no aceptamos nuestras malas decisiones, sino que juzgamos las decisiones de los demás, aun cuando sabemos que en el camino por el cual nosotros mismos andamos están incorrectos. Así que, mis estimados hermanos, es tiempo de que nos volvamos a Dios, y nos volvamos de todo corazón con ese verdadero arrepentimiento que la santa palabra de Dios también lo establece. Número 3. Resultado: escoger el buen camino. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En este momento, cuando el Señor les está escribiendo esto al pueblo de Israel, ya estaban instalados, decía, bastante tiempo en la tierra prometida que se le conoce. Sin embargo, habían pasado por muchas circunstancias. Habían pasado, por ejemplo, por situaciones de sequía. Habían pasado por situaciones incluso de algunas enfermedades y pandemias que habían tocado al pueblo. Y el pueblo, aún con todo eso, no quería volverse al Señor de todo su corazón. Hoy, si nosotros hacemos un paralelismo en lo que estaba pasando el pueblo y lo que estamos pasando ahora como nación, definitivamente estamos viviendo, pareciera ser la repetición del mismo tiempo, ¿verdad? La invitación de Dios es para el bien del ser humano. Su deseo es apartarnos del camino que nos conduce a la condenación y hacernos herederos del camino que conduce a una vida de comunión con su espíritu, bendición y salvación. El resultado de caminar y andar en ese camino de Dios es que vamos a conocer su voluntad, nos vamos a encontrar con Dios, vamos a sentir su presencia, vamos a sentir que andamos tomados de la mano con el Señor, y vamos a andar con Él en ese camino que nosotros
ya hemos emprendido. Comunidad Cristiana de Santidad, nos hace falta mucho por recorrer, nos hace falta mucho por hacer. Yo, Edwin Aguilar, particularmente, les pido perdón en todas las cosas que seguramente como pastor y como líder espiritual he fallado. Pero hermanos, no es excusa para que nos detengamos, sino más bien porque necesitamos seguir adelante aún con pie más firme. Si ustedes ven que cualquiera de nosotros que estamos allí en la iglesia flaquea, es nuestro deber, bíblicamente hablando, que le tomemos de la mano y más bien comencemos a darle más fuerzas para poder seguir adelante en medio de toda esta situación que estamos viviendo, porque Dios quiere con nosotros un resultado de su presencia. Dios quiere cosas diferentes para cada uno de nosotros. Y por último, el resultado de escoger el mal camino, que es lo que nosotros no quisiéramos nunca tener que decir y compartir. El mismo texto de Isaías que anteriormente nosotros leíamos dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No obstante, si decidimos no atender a su llamado, el Señor ha asegurado que nuestro fin está asegurado. Definitivamente la paga del pecado, dice la Santa Escritura, es muerte. Y nadie que lo practique podrá salir liberado de todo esto. Así, el hombre tiene dos opciones por la cual puede decidirse, como lo venimos diciendo desde el inicio de este sermón. O el camino de la obediencia por la fe a Dios que conduce a la vida eterna, o el camino de pecado que definitivamente lleva al infierno. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en conclusión y para reflexión, ¿cómo está nuestro camino y nuestro andar con el Señor? ¿Qué camino estamos en este momento siguiendo? El camino que conduce a la perdición, el camino que es ancho y espacioso y que la mayor parte de personas son las que transitan por ese camino, o un camino que definitivamente requiere esfuerzo, requiere una milla extra, requiere doblegarnos, requiere una doble porción de su Espíritu Santo, el camino que el Señor nos ha mandado y trazado a través de su santa palabra. ¿Qué camino nosotros definitivamente estamos siguiendo en esta situación en la cual nos encontramos en este momento? El camino de hacer y seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios impulsos humanos, nuestras propias actitudes perversas, o el camino que definitivamente el Señor ha puesto para que nosotros nos esforcemos, para que sigamos adelante, para que nos animemos, para que nos perdonemos, para que pasemos por alto, para que creamos, para que nos esforcemos en saber que Dios está de nuestro lado. Y ese es el camino que definitivamente conduce a la vida eterna. Dios en esta tarde nos hace la invitación a sus caminos, los cuales conducen a la vida eterna. Sin embargo, el rechazarlo implica escoger el camino que conduce a la destrucción y a la condenación eterna. ¿Qué camino va a tomar usted el día de hoy? Yo lo invito así que entonces que, ahora que me está viendo con sus ojos cerrados, le hagamos una oración al Padre, como lo diría Juan, al Padre de las luces, al Todopoderoso, para que nos permita y nos ayude a transitar por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino que Él ha trazado para que nosotros, como sus hijos, andemos a través de Él. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y oramos en esta tarde y le decimos: Señor, le damos gracias por este tiempo, Padre. Agradecemos siempre por su santa palabra. Agradecemos, Padre bendito, porque es la mejor herencia que usted nos ha legado, su santa palabra. Y en este tiempo, Señor eterno y Padre de misericordia, ¿qué más podemos decir, Señor? Más que queremos que nuestro arrepentimiento llegue delante de usted. Queremos ponernos a cuenta por nuestras actitudes, por nuestros malos deseos, Señor, por nuestra práctica de pecado, para que sea en este tiempo usted quien nos limpie, nos cambie y nos transforme. Señor, en el nombre de Jesús quiero orar, Padre Celestial, por Comunidad Cristiana de Santidad. Padre bendito, para que siempre nuestras motivaciones sean las correctas. Señor, yo quisiera orar en este tiempo también por la reunión de concilio que tendremos la próxima semana, para que sea usted quien la guíe, Señor, para que cada persona que vaya a este lugar vayamos con una actitud guiada por su Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Pedimos, Señor, por cada actividad que nosotros como iglesia tenemos, por nuestras reuniones de oración con las que día a día tenemos, Señor, y somos bendecidos a través de la misma. Oramos por cada uno de los ministerios y por los coordinadores de esos ministerios, Señor, para poder ser tocados, impactados también por su Santo Espíritu siempre, y que nuestras actitudes siempre nos conduzcan a hacer lo mejor y a ver lo mejor, no solamente en usted, sino también en los hermanos, aún con todas las deficiencias y errores que podamos cometer, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que podamos transitar por el camino del bien que conduce a la salvación, aunque esto implique esforzarnos más, aunque esto implique, Señor, muchas veces llorar, aunque esto implique sufrir, pero implique caer, pero que podamos levantarnos en el poder de su Espíritu Santo para seguir adelante con este
proceso que hemos iniciado. En Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para poder ser totalmente sanados, físicamente, espiritualmente ser sanados, Señor. Que nuestras motivaciones siempre sean las mejores y las más sanas en el nombre de Jesús. Oramos también en este tiempo, amantísimo Dios y Rey de misericordia, para que en Cristo Jesús, Padre Celestial, nuestra iglesia pueda ser una iglesia bendecida. Padre Celestial, reprendemos cualquier murmuración, Padre Celestial, y abrazamos ese espíritu de amor. Reprendemos cualquier contienda y abrazamos ese espíritu de conciliación que su palabra nos invita a que nosotros, Señor, debemos seguir siempre, en todo tiempo y en todo momento. Ayúdenos, Señor Padre. Le rogamos en Cristo Jesús. Oramos también en este tiempo y en este momento por todos aquellos, Señor, que están pasando por una situación, Señor, de enfermedad con esta pandemia, con el COVID-19, para que en el nombre de Jesús su salud pueda ser restaurada y levantada, Padre Celestial. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor, que pueda haber sanidad para esta nación, sanidad en contra de la corrupción, sanidad en contra de tanto vandalismo, Señor, con el que este país, Señor, ha sido asaltado. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos como iglesia de Cristo y le rogamos, eterno Dios y Padre de misericordia, que nos siga ayudando, bendiciendo, prosperando y sosteniendo en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, ya casi finalizando este tiempo, quisiera leer lo que dice segunda carta a los Corintios, donde nos habla y se nos hace la invitación a la cual nosotros debemos cumplir ese mandamiento de dar y de dar con alegría de corazón, porque dice la Santa Escritura que el Señor ama al dador alegre. Dice entonces la santa palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tenemos que abundar en toda buena obra, y las buenas obras no son necesariamente siempre financieras o económicas. Buena obra es extender una mano, buena obra es regalar una sonrisa, buena obra es animar al desanimado, y buena obra es también que con alegría de corazón le demos a nuestro Señor Jesucristo. De antemano también, mis hermanos, quisiera invitarles a que dobleguemos un poco los esfuerzos. Estamos en este momento en el trámite de nuestra personería jurídica como iglesia, y los costos han salido un tanto altos, ¿verdad? Por el diferente papeleo, por los impuestos que en este país representan, por las diferentes notificaciones que tenemos que presentar, que hay que preparar hojas legales, ¿verdad? No soy ducho en eso, pero sí me he dado cuenta que los egresos que se han tenido han sido altos. Así que yo les invito, hermanos, a que dobleguemos esfuerzos y para que podamos dar siempre un poquito más, para que demos esa milla extra para poder sufragar todos estos gastos que se nos han representado en estos meses. Así que en el nombre de Jesús, elevamos una oración al Padre. Decimos: Señor, gracias por permitirnos darle, Señor, porque es una bendición y es un mandamiento. Cada vez que damos, estamos cumpliendo con lo que dice su santa palabra, y eso es bueno, y eso nos restaura, y eso nos sana, Señor. El cumplir con lo que dice su palabra es hacer su voluntad, y esos son puntos a nuestro favor, porque lo que nosotros queremos hacer no es otra cosa más, Señor, que poder hacer su voluntad. En Cristo Jesús siempre rogamos por esa bendición especial para esas personas que están encargadas de administrar los fondos, por nuestra hermana Amelia, por nuestro hermano Edwin, Señor, en el nombre de Jesús, que esa bendición especial recaiga sobre ellos y sus familias, y así sobre todas aquellas personas que con un corazón agradecido han dado en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, mis estimados hermanos, nos disponemos a recibir la bendición que, como ya lo tenemos acostumbrado, pero no solo por costumbre, sino porque también lo creemos, tenemos como práctica común hacerlo cuando estamos finalizando nuestro tiempo de adoración. Recordando siempre, mis estimados hermanos, que el próximo fin de semana, si el Señor así lo permite, vamos a tener nuestra reunión presencial, siempre en el lugar en el cual el Señor ha escogido para que sea su casa en este momento, que es la casa de nuestro hermano Balbino. Están todos invitados. No nos desanimemos, sigamos adelante, vamos con la mejor de las actitudes para alabar, bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Dice la santa palabra del Señor. Nos preparamos para la bendición en esta tarde. Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y su nombre, eterno Dios, está puesto sobre Comunidad Cristiana de Santidad, y estamos seguros que nos ha de bendecir para gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, mis estimados hermanos y hermanas, ha sido un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias por las alabanzas también, y gracias por disponer de este tiempo, que recordemos, no es un favor que le hacemos al Señor, sino que el escuchar su palabra enriquece nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.